Vanguard School, curso de geometría, clasificación de ángulos, parte 1. En este video tutorial aprenderemos todos los conceptos acerca de la clasificación de los ángulos. Algunos de estos ya son conocidos de los cursos anteriores. Ángulos complementarios. Decimos que dos ángulos son complementarios cuando la suma de ellos sea igual a 90 grados. La nomenclatura del ángulo de un complemento sería: el complemento de x sería equivalente a 90 grados menos x. Quiere decir de que el complemento de un ángulo es lo que le falta a un ángulo para llegar a ser 90 grados. Esto se puede obtener por una simple diferencia. Por ejemplo, el complemento de 30 es 60 y el complemento de 60 es 30. Ángulos suplementarios. Manejando el mismo concepto anterior, sin embargo, lo suplementario sería que la suma de los ángulos sería 180 grados. El suplemento está definido como aquel ángulo que le falta una cantidad para llegar a 180. Por ejemplo, si me piden el suplemento de 60, diría que es 120, porque a 60 le falta 120 para llegar a 180. Y el suplemento de 60 o de 120 sería 60. Entonces, relacionemos algo. Cuando hablemos de complemento, relacionemos con 90 grados, y cuando hablemos de suplemento, lo relacionamos con 180. Ángulos opuestos por el vértice. Este concepto es muy general y se utiliza en todos los niveles de la geometría. Al poseer la misma abertura, significa que los ángulos que están opuestos por ese vértice tendrán el mismo valor de la abertura. Observas en el gráfico, alfa es igual a teta y x es igual a y. No pueden ser diferentes, ambos tienen la misma abertura. Ángulos de lados paralelos. Si estos ángulos tienen lados paralelos, entonces tienen aberturas iguales. Tomar en cuenta estas 4 recomendaciones para el desarrollo de nuestros siguientes ejercicios. Algo muy importante. El complemento de alfa es 90 menos alfa. Esto es cuando te piden el complemento de un solo ángulo, lo cual indica que el complemento de 40 sería 50, y lo obtenemos a través de una resta. Pero si tenemos un doble complemento, podemos observar que primero hallamos el complemento de uno de ellos y luego hallamos el complemento de ese resultado. Observa, el complemento del complemento de 40 es 50. Y el complemento de 50 es 40. Estoy observando que cuando hay un complemento, un solo complemento, se puede restar 90 menos 40. Pero cuando hay un doble complemento, automáticamente el resultado sería el ángulo del cual me están pidiendo el complemento. Si esto se generaliza, sería algo así. El complemento de 40 es 50. Hay un solo complemento, impar. El complemento del 40 es 40. Hay doble complemento, que es par. Observa, no hay nada que calcular. El resultado sería el mismo ángulo. Y si fuesen 3, ojo, no te olvides, 3 es impar. Por lo tanto, sí hallas el complemento de uno de ellos, que es 40. El mismo concepto lo podemos utilizar para el suplemento. El suplemento de un ángulo alfa es 180 menos alfa. El suplemento de 70 sería 180 menos 70, que sería 110. Pero si tengo un doble suplemento, entonces hallo el suplemento de 70, primero. Y luego hallo el suplemento de 110. Como puedes observar, cuando es un doble suplemento o es un suplemento par, siempre el resultado va a ser el mismo ángulo. Observa, suplemento de 70, 110. Suplemento de 70 es 70. Y el triple suplemento de 70 vuelve a repetirse 110, lo cual indica que si a continuación viene 4 veces el suplemento de 70, sería 70. Esa es una lógica básica. Entonces tenemos que darnos cuenta si el número de letras que están acompañando al ángulo, o sea, es un complemento,
es un número par, el valor será el mismo ángulo. Si es impar, hallamos el complemento. Este tipo de relación que acabamos de observar va a ser muy importante para la resolución de los ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos complemento de complemento de complemento 72 veces. Por ser par, hallamos el complemento de 30. Acá tenemos suplemento, suplemento de suplemento 130 veces. Acá hay 57 veces. Por ser impar, entonces sí hallamos el suplemento de 130. Pero cuando es par, el resultado es el mismo. Fortalecemos nuestros conceptos con estos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, acá tenemos dos ángulos, que automáticamente nos podemos dar cuenta que son ángulos rectos, lo cual indica que la suma de esas dos porciones tiene que ser igual a 90. Por una álgebra básica obtenemos el valor de x. En la siguiente gráfica sabemos que la suma de los dos va a ser 90. Por una aritmética básica, x vale 45. El objetivo no es el desarrollo de la expresión algebraica, el objetivo es reconocer bien qué tipo de ángulos son los que nos están dando. Recuerda que el curso es geometría, no álgebra. Acá tenemos dos ángulos llanos. El concepto del ángulo llano es que es 180 grados. Esto significa que si sumo los tres ángulos va a ser 180. Hasta aquí terminó el álgebra. Avanzamos con conceptos algebraicos más simples. Por lo tanto, el ángulo alfa es 60 grados. Y en el siguiente ejemplo es el mismo resultado. La suma de ambos ángulos me tiene que dar 180. Reducimos a 5 alfa igual a 180 y por lo tanto el valor de alfa va a ser 36. Acá tenemos complemento del complemento del complemento de 23. Por ser impar, entonces tendríamos que ir al complemento de 23. Pero voy a graficar una secuencia para recordar qué es lo que tenemos que hacer. Primero el complemento de 23, que es 67. Luego el complemento de 67, que vuelve a ser 23. Y por último el complemento de 23, que vuelve a ser 67. Entonces, como te puedo repetir, si es impar, hallamos el complemento. Si es par, marcamos el mismo ángulo que me están dando. Observa aquí. Tenemos 5 suplementos. Por lo tanto, según lo estudiado anteriormente, tendríamos que hallar o colocar el mismo valor. Veamos. Como es impar, entonces el suplemento es 38 grados. Veamos acá. Me piden hallar el valor de E, pero dentro del valor de E tenemos un triple suplemento y un triple complemento, lo cual indica que se podría reducir a una sola cosa. Pero para esto tendríamos que hallar el valor de alfa, y nos han dado como valor de alfa igual al triple complemento del triple suplemento de 140. Entonces nos enfocamos primero en el suplemento de 140, que sería 40. Y luego nos enfocamos en el complemento de 40, que sería 50, lo cual indica que alfa vale 50. Lo colocamos dentro de la expresión E. El triple complemento de 50 sería 40. Y el triple suplemento de 40 sería 140. Calcular alfa si el triple complemento de alfa es 20. Entonces, el triple complemento de alfa significa que debo de hallar el complemento de alfa, y esto se escribiría como 90 menos alfa. De esta expresión algebraica sencilla, reemplazamos alfa, y por lo tanto el valor del ángulo alfa sería 70. Como puedes observar, las últimas líneas de operación son muy simples de calificar.
La parte importante es reconocer y tener el concepto claro de lo que es un complemento o un suplemento, y si son repetitivos, pares o impares. Calcular el ángulo θ si 5 veces el suplemento de θ es 135. Al ser impar, tengo que dar el suplemento de θ, por lo tanto podría escribirlo como 180 menos θ, y eso va a ser igual a 135. Ya habiendo transformado ese concepto a lo que queremos determinar, es mucho más simple hallar el valor del ángulo θ, que es igual a 45. Aquí tenemos un ejercicio donde hay ángulos opuestos por el vértice. Esto significa que tienen la misma abertura. Teniendo ya ese concepto muy en claro, lo que viene es mucho más simple, puesto que igualamos los ángulos. Ya hasta aquí llegó la geometría. Lo que viene después ya es algebraico. Despejamos la variable x, resolvemos y tenemos un x igual a 5 grados. Si lo reemplazamos en cada una de las ecuaciones, podemos observar que hay una igualdad. Acompañamos este concepto con 5 ejercicios para que lo puedas resolver, aplicando las propiedades antes mencionadas en este capítulo. Nos vemos hasta el próximo video tutorial.